Buenos días, un gusto entrevistar hoy, 18 de diciembre de 2024, al doctor Andrei Budaev, embajador de la Federación de Rusia en la República Oriental del Uruguay. Muy buenos días, don Luis. Gracias por venir a nuestra casa, a nuestra misión diplomática. Quisiera comentar que es una buena tradición de hacer entrevistas con usted y, bueno, es óptimo pretexto para hacer un balance del fin del año y ver qué acontecimientos importantes han sucedido durante este tiempo. Entonces, estoy listo. ¿Cuál sería la primera pregunta? Bueno, en la situación actual, en el contexto mundial, la primera pregunta que se me ocurre es la acción y el asesinato terrorista en la ciudad de Moscú al jefe de las tropas de protección radiológica, química y biológica de la Federación Rusa, el doctor Igor Kirillov, asimilado a general del ejército ruso. Sí. Tiene razón. Lamentablemente, no todos los acontecimientos en este contexto internacional son positivos. A lo mejor lo contrario. Somos testigos de una situación internacional bastante tensa. Lo que sucede en Medio Oriente, en Siria en particular, yo creo que podríamos discutir este tema más tarde. Pero es otro ejemplo de la práctica terrorista del régimen criminal ucraniano. Ya han matado varios periodistas y hombres políticos de mi país y esto tuvo bastante importante resonancia internacional y esta vez, precisamente 17 de diciembre, el teniente general Igor Kirillov, que es jefe de las tropas de protección radiológica, química y biológica, de Rusia, y su ayudante Ilya Polikarpov fueron asesinados de manera cobarde en un atentado terrorista organizado por el régimen de Kiev. Este acto terrorista fue realizado en Moscú. La explosión se realizó frente a un edificio, a un bloque de apartamentos de vivienda, y en un momento cuando la gente suele salir de sus casas a trabajar y los niños van para la escuela o jardines infantiles, es decir, todos corrían el riesgo de ser afectados por este atentado. General Kirillov no fue solo militar, fue un científico con reconocido renombre mundialmente, ¿no? Gran hombre, gran persona. Él desempeñó un papel clave en la denuncia de actividades que violan tratados internacionales sobre el uso de armas químicas. Según indicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, durante muchos años, de forma sistemática y con los hechos concretos en la mano, General Kirillov ha desenmascarado los crímenes de los anglosajones, las provocaciones de la OTAN con las armas químicas en Siria, las manipulaciones del Reino Unido con las sustancias químicas prohibidas y las famosas provocaciones en Salisbury. Recuerde ese tema, ¿no? Claro. Las actividades mortíferas de los laboratorios biológicos de los Estados Unidos en Ucrania y en otros países también. Por ejemplo, en Siria, bajo su liderazgo, el liderazgo de general Kirillov, las tropas de protección radiológica, química y biológica analizaron más de 1.600 muestras en la lucha contra el terrorismo internacional. Y pues otro ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, estas tropas rusas desinfectaron más de 400.000 instalaciones diferentes, cubriendo 60 millones de metros cuadrados. Extendieron su labor y ayuda a los países como Serbia, Italia, y además de colaborar en el desarrollo de vacunas. El general Kirillov trabajó sin miedo, era persona digna, él no se escondía detrás de otros.
y iba a cara descubierta. El expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad de nuestro país, Dmitry Medvedev, ha calificado el atentado contra Kirillov de agonía del régimen de Bandera. Según él, el régimen ucraniano desde los últimos esfuerzos intenta justificar su inútil existencia ante sus amos occidentales, prolongando la guerra y la muerte, justificando por la desastrosa situación en el frente de combate. Y al darse cuenta de lo inevitable de su derrota militar, lanza ataques cobardes y despreciables en ciudades pacíficas contra la gente civil incluso, ¿no? Como periodistas, por ejemplo, politólogos. Hablamos en otra ocasión sobre la muerte de Daria Dugina, una joven rusa que era politóloga y periodista, ¿no? Crimen terrible. Y su padre estaba muy familiarizado con la situación en América Latina y fundamentalmente en Argentina. Su padre es famoso filósofo ruso, sí, moderno, aunque se considera que tiene posiciones así un poco ortodoxas, conservadoras, pues es un patriota, gran patriota y es un filósofo moderno. Y dicen que el atentado fue dirigido precisamente contra él, pero a último instante cambiaron los planes y su hija Daria cambió vehículo y manejaba el carro de papá, ¿no? Y la mataron a ella. Claro. Y es importante, quisiera subrayar, que el autor del atentado terrorista contra el general Kirillov ya ha sido detenido y ha reconocido que hizo este acto terrorista por encargo de los servicios especiales de Ucrania. Ahora es importante buscar los autores intelectuales concretos para llevarlos a la justicia y que responden por este acto terrorista, ¿no? Es decir, en fin, se trata de otro ejemplo de la práctica terrorista del régimen criminal de Kiev. Es relevante que en muchos países occidentales no han condenado este acto terrorista, lo que confirma su doble moral y doble rasero. Así es la situación. Así es la situación, pero en un momento donde se estaba hablando de paz en este conflicto, llegar a un acuerdo de paz con estas acciones, veo muy difícil concretar una paz en forma próxima. Usted tiene razón, estoy de acuerdo completamente. Rusia, por su parte, está dispuesta a negociaciones de paz y siempre hemos declarado esto, pero tomando en cuenta las condiciones en la tierra que se han formado y sin ninguna condiciones previas. Pero usted recuerda que el presidente, así llamado presidente, porque su mandato ya se terminó, autoproclamado presidente Zelensky, autoprohibió a sí mismo llevar cualquier negociación con Moscú. Antes de esto, entonces, hay que eliminar este decreto presidencial y pues abrir el camino para negocios. Pero con estos actos como este, con otro atentado terrorista, me refiero en la ciudad pacífica, en Moscú, cerca de una casa de vivienda donde hay mucha gente... Claro, inocente. Inocente. Kirillov también es inocente. Repito, es científico. Él era un objetivo militar. Era objetivo político, yo creo. También. Para atemorizar a la gente en Moscú, que todos corren riesgo de ser asesinados. Es una presión psicológica, además. Claro. Política psicológica. Quiero vincular esto. Y perdón, no he terminado mi idea. Disculpe. Y además de este atentado, usted recuerda que hace poco con el consentimiento de sus patrones occidentales, en primer lugar los Estados Unidos, Gran Bretaña, ellos, el régimen ucraniano, las tropas ucranianas empezaron a utilizar modernos misiles de largo alcance contra el territorio ruso, dentro del territorio ruso. ¿Cómo se puede, con estos gestos contraproducentes,
y peligrosos, ¿cómo se puede hablar de negociaciones, de cese del fuego? No, incluso antes tienen que terminar todo esto, ¿no? Antes de hablar de las negociaciones políticas. Y lo contrario, ellos tratan de tensionar, hacerla más peligrosa la situación. Sí. Hay un hecho que a nuestra América, nos debe de preocupar, y lo dije el domingo en el programa de Radio Tierra Libre, que me había sorprendido que el miércoles pasado, 11 de diciembre, la que fue canciller alemana, Angela Merkel, en España, en la ciudad de Barcelona, presentó su libro en donde hace especial énfasis en este conflicto en Ucrania, y me llamó mucho la atención que ese libro fuera presentado en la ciudad de Barcelona, en España, una edición que simultáneamente sale en 30 idiomas, porque me parece que hay un objetivo de tratar de influir en la mentalidad de nosotros, los americanos, sobre lo que está pasando en Ucrania. Bueno, también es bien conocido, porque no es la primera vez que declaran algo semejante, ¿no? Y yo le recuerdo que la misma señora Merkel y algunos otros representantes de los países occidentales han declarado en varias ocasiones que los acuerdos pacíficos de Minsk I, Minsk II, ellos utilizaban para ganar el tiempo, para militarizar a Ucrania, el régimen ucraniano, para prepararlo para la guerra. Esta fue idea principal de ellos. Nos engañaron prácticamente, ¿no? Hablando de paz, de necesidad de cumplimiento de estos acuerdos de paz de Minsk, ellos fingían que realmente tratan de ayudar a hacer su aporte a un arreglo político de esta situación. En realidad ellos perseguían otros objetivos: militarizar, suministrar armas, preparar militares ucranianos para hacer guerra después. De eso se trata. Hablando de doble moral y doble rasero, ¿no? Regresando a ese tema. Pero vuelvo al tema de Merkel, que significa Alemania, un país y una potencia económica en Europa, la cual este conflicto ha llevado a la ruina a la economía alemana y a la posición geopolítica de Alemania en este contexto. Me sorprende que haya declarado lo que declaró y que finalice la entrevista de prensa diciendo: Rusia no puede ganar esta guerra. Bueno, a mí también sorprende sus declaraciones, pero no, ¿las conocía? Personalmente no, pero no estoy en posición de comentar declaraciones de ex canciller Merkel, ¿sí? Pero es bien conocido por toda la gente que la situación económica y financiera de Alemania ha empeorado bastante durante esos tiempos. Lo pude ver. Se puede ver. Y lo triste es que el mismo pueblo alemán, por lo menos algunos ciudadanos más conscientes, están en desacuerdo con la política de la élite actual de este país, ¿no? Por eso hay algunas manifestaciones y la gente expresa su posición de manera abierta. Pero es la situación lamentable que la élite actual, la élite política, no escucha a sus mismos ciudadanos y está realizando su propia política y sus propios intereses, prioridades. Perfecto. Le quería preguntar sobre un tema central después de Ucrania, que es Medio Oriente, y en ese sentido lo que ocurrió en Siria, foco de atención mundial, que ya lo hemos mencionado hace unos días en nuestro programa Tierra Libre, y estamos sorprendidos de los acontecimientos que se están dando en esa región y particularmente en Siria, donde Rusia tiene 2 asentamientos militares, un aeropuerto militar y una base naval. Naval, sí. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, puedo decirle que seguimos con preocupación los dramáticos acontecimientos en Siria. Como resultado de las negociaciones con participantes del conflicto armado, el presidente sirio Bashar al-Assad decidió dimitir de la presidencia y abandonó el país, dando instrucciones para un traspaso pacífico del poder. Pero eso no sucede. Parece que los enfrentamientos militares siguen entre diferentes grupos de intereses, y hay muchos ahí, ¿no? Y aunque Rusia no participó en estas negociaciones, mantiene contactos con diferentes sectores y fuerzas políticas de este país. Y pedimos que se respeten las opiniones de todas las fuerzas étnicas y religiosas de la sociedad siria y apoyamos los esfuerzos para establecer un proceso político integrador basado en la resolución, si no me equivoco, 2254, adoptado por la unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU. Es importante, ¿no? Confiamos en que estos planteamientos sean tenidos en cuenta por la ONU y por todos los actores interesados, incluso en el contexto de la puesta en práctica de la iniciativa del representante especial de la ONU en Siria, Geir Pedersen, de organizar urgentemente negociaciones inclusivas intersirias en Ginebra. Destacamos que musulmanes y cristianos han convivido en el territorio sirio durante muchos siglos y Damasco es la residencia del patriarca ortodoxo de Antioquia y todo el oriente Juan X, jefe de la iglesia de Antioquia. Esperamos que Siria siga siendo una patria para todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación religiosa. Es importante para Rusia que el futuro de Siria sea determinado por los mismos sirios, ciudadanos de Siria, ¿no? Y no por las fuerzas del exterior, intereses extranjeros, ¿no? Y mientras tanto, se está tomando por mi país todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de ciudadanos rusos en Siria. Y las bases, como está mencionado, militares rusas en territorio sirio, son dos, aérea y naval, están en alerta máxima. Pero como tenemos por ahora la información, actualmente no existe ninguna amenaza grave para su seguridad. Esperamos que el futuro desarrollo de acontecimientos en Siria va a ser de manera evolucional, sin derramamiento de sangre y tomando en cuenta los intereses de principalmente de los mismos sirios, de los ciudadanos sirios. Acá una jugada de ajedrez entre Israel y Turquía. La gran política siempre es una jugada de ajedrez. No es novedad, ¿no? No lo es. Pero lo veo muy complicado. Usted se ha olvidado de Irán todavía, ¿no? ¿Perdón? Usted ha olvidado de Irán, que también está en este gran juego. Los actores directos fueron Israel por un lado y por otro lado Turquía, que siempre aspiró a tener esa región. Y Turquía tiene un gran problema, que son los kurdos también, ¿no? Sí, claro. No resuelto. ¿Y qué me dice de Irán? No, que también hay que esperar, porque hay diferentes rumores que Israel está bombardeando las bases de Fuerzas Armadas sirias para disminuir su potencial militar y abrir el camino para sus aviones de largo alcance para ir a Irán. Bueno, son opiniones de algunos expertos y politólogos. Claro. No sé si es así, la verdad, pero dicen algunos expertos en esta región, en Medio Oriente, que es importante evitar la tensión y confrontación ulterior en esta región. Porque el objetivo a largo plazo de Israel es obvio, es Irán, ¿no? Por supuesto. Por eso, analizando toda esa situación, hay que siempre tenerlo en cuenta, bien en cuenta. Y para entender la política de cada país
en cualquier parte del mundo, hay que ver qué ocurre en la geopolítica mundial, porque siempre estuvo conectado, y más en la actualidad y en el mundo que estamos viviendo. Tenemos que conocer qué ocurre en el mundo para saber qué pasa en nuestros países. Y yo estoy seguro que el papel de Rusia en esta región sigue siendo muy importante, y el factor ruso debe jugar un papel estabilizador en Siria. Sin Rusia es imposible arreglar algunos asuntos, y con nuestro apoyo y aporte sí se puede lograr algunos compromisos. No solo eso, sino también la salida estratégica al mar por parte del sur de Ucrania, Odessa, toda la región del Donbass, y tener un apostadero militar naval en esa región es fundamental para Rusia. Es obvio. Sí, fundamental. Estoy de acuerdo. Le voy a hacer otra pregunta. En el cambio de la doctrina nuclear de Rusia y la situación actual, el entorno del conflicto ucraniano, con todo esto que dijimos, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pero hay relación directa entre los acontecimientos en Ucrania y su política terrorista y agresiva con la renovación, actualización de nuestra doctrina nuclear. Lamentablemente vemos que la saliente administración estadounidense, administración de Biden, hace todo lo posible para escalar aún más el conflicto de Ucrania, para dejar una herencia complicada por su sucesor, que viene al poder el 20 de enero próximo, ¿no? Para dificultar realización de sus declaraciones referente al hacer aporte a la paz y a las negociaciones políticas, al arreglo político del conflicto, ¿sí? Y el último paso de Washington consideramos irresponsable, provocativo, fue autorización al régimen de Kiev de utilizar sistemas estadounidenses y británicos de armas de largo alcance contra los territorios rusos. Esto lleva riesgos directos a la seguridad de nuestro país, incluso para las instalaciones nucleares rusas, imagínense. También hemos escuchado recientemente los comentarios de algunos representantes oficiales estadounidenses sobre la disposición de intercambiar ataques nucleares en condiciones que permitan a que los Estados Unidos seguirán liderando el mundo. Es decir, ellos piensan que van a salir ganadores, que es imposible, ¿no? En una guerra total nuclear nadie va a salir ganador o vencedor, ¿no? Parece que hacen cálculos equivocados. Bueno, Albert Einstein lo dijo cuando se hizo el proyecto Manhattan, la primera bomba atómica. La próxima guerra va a ser con palos, porque nadie va a salir. No, nadie va a sobrevivir. No, nadie va a sobrevivir. Bueno, y en este contexto, el 19 de noviembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó la doctrina nuclear renovada de nuestro país. Este documento establece en particular que la agresión contra Rusia y o sus aliados por parte de cualquier Estado no nuclear y con la participación o el apoyo de un Estado nuclear se considerará un ataque conjunto. Y el pasado 21 de noviembre, respondiendo a estas amenazas al uso de armamentos de largo alcance estadounidenses y británicos contra las regiones rusas de Kursk y Briansk, las Fuerzas Armadas rusas asestaron un golpe combinado contra una de las instalaciones del sector militar ucraniano. Quisiera subrayar que se trata de infraestructura militar, no objetivos civiles, donde hay gente pacífica, ¿no? Fue una fábrica de producción de armas, el objeto de este ataque, ¿no? En condiciones de combate se ensayó uno de los novísimos sistemas de misiles rusos de medio alcance con el nombre interesante Oreshnik. Es un misil balístico hipersónico empleado sin carga nuclear. Todavía fue un ensayo, sin utilización de ninguna carga nuclear, ¿no? Y la destrucción fue importante, ¿no? Imagínense qué puede suceder si usamos de manera completa
este sistema. Terrible. Los ensayos tuvieron éxito y se logró batir el blanco. Es decir, el cambio de la doctrina nuclear y el ensayo del sistema Oreshnik fue una señal clara, es una señal a Washington y a otros países occidentales que practican esta política agresiva contra Rusia. Como destacó el presidente Putin, no dejaremos la agresión contra nuestro país sin respuesta. Ellos deben entender esto. Sí va a ser respuesta. Sin embargo, es importante destacar que siempre hemos preferido y hoy estamos dispuestos a solucionar todas las controversias por medios pacíficos. Es importante entender. No es nuestra iniciativa, digamos, sino nos vemos obligados a responder de esta manera. En principio preferimos el diálogo y arreglo político. Vamos a mantener una posición responsable y hacer todo lo posible para evitar el conflicto nuclear. Es nuestra posición de principio. Y esperamos que otros países tomen la misma postura, evitando su participación en estas acciones provocativas. Y en ese sentido, de los misiles hipersónicos, el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado por la posibilidad de que exista o existan en un mediano plazo dispositivos hipersónicos en territorio cubano. Yo no he oído hablar de algunos planes de este índole, sobre todo recordando la experiencia histórica de la crisis del Caribe. 1961. De 61, sí. Yo creo que esto no está en la agenda actual. Bueno, mejor entonces. Bueno, pero nadie se puede descartar, depende de la política, si van a seguir empleando estos pasos agresivos, rodeando mi país con bases militares y instalando ahí cohetes y misiles dirigidos contra nuestras ciudades pacíficas y contra nuestra gente civil. Entonces, ¿quién sabe cuál sería nuestra respuesta? Yo creo que eso puede tomar solamente una persona, el jefe máximo de nuestras Fuerzas Armadas, que es el presidente Vladimir de la Putin. Federación de Rusia. Sí. Muy bien, quedó claro. Poco se sabe, pero acá en Uruguay, pero hubo una reunión ampliada del Colegio del Ministerio de Defensa ruso recientemente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí. Mire que todo está tan relacionado. Esos acontecimientos ahora, la realización del Colegio del Ministerio de Defensa no es por casualidad, como entienden, ¿no? Es una lógica obvia, ¿no? Estábamos hablando del tablero de ajedrez, esto es otra jugada de ajedrez. Bueno, pero es importante de lo que se trató durante esta reunión. Recuerdo que el 17, es decir, hace unos días, hace 2 días precisamente, hace 2 días, hoy es 16 de diciembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó en la reunión ampliada del Colegio del Ministerio de Defensa ruso. Y en su discurso, nuestro líder destacó que hoy en día la situación militar y política en el mundo sigue siendo difícil y inestable. Por ejemplo, el derramamiento de sangre en Medio Oriente no cesa y persiste un elevado potencial del conflicto en varias otras regiones del mundo. Según el presidente ruso, la actual administración estadounidense y prácticamente todo el occidente colectivo no dejan en su empeño de mantener su dominio global y siguen imponiendo a la comunidad mundial sus supuestas reglas que cambian una y otra vez, deformándolas a su antojo, es decir, cambian constantemente esas reglas a su gusto, ¿no? Es decir, no existen reglas porque las cambian constantemente. Las reglas son para ellos, ¿no? Y ellos las inventan y enseguida las cambian. En un esfuerzo por debilitar a nuestro país y infligirnos una derrota estratégica, Estados Unidos de América sigue suministrando armas y dinero al régimen ilegítimo de Kiev.
envíe mercenarios y asesores militares, fomentando así una mayor escalada del conflicto. Las aspiraciones de la OTAN van desde hace tiempo más allá de la denominada zona de responsabilidad histórica, Alianza del Atlántico Norte, pero ya tratan de ampliar su responsabilidad por todo el planeta, no solamente esta zona del Atlántico Norte, ¿no? Bueno, pero la OTAN la tenemos en Colombia y la tenemos aquí en Malvinas. Terminan las aguas. Por eso le digo. La de jurisprudencia. Pero ahora en Uruguay, Asia Pacífica, y ¿no? es territorio de OTAN ya. Además del llamado flanco oriental, la alianza está aumentando su presencia en la región Asia-Pacífica. Vladimir Putin subrayó que en el contexto de aumento de las tensiones geopolíticas, Rusia se ve obligada a tomar medidas adicionales para garantizar su seguridad y la seguridad de sus aliados. Sin embargo, lo hace con cautela y de forma equilibrada, sin dejarse arrastrar a una carrera armamentista a gran escala. Al mismo tiempo, Rusia va a seguir ampliando la cooperación militar y técnico-militar con sus aliados y socios, con aquellos que están preparados y dispuestos a trabajar con nosotros, y estos son la mayoría de los países del mundo, así llamado la mayoría del sur y mayoría del oriente, ¿no? Bueno, en breves palabras, porque claro que se discutieron algunos asuntos reservados que no podemos comentar en una entrevista abierta. Me imagino. Y yo también me imagino. Y hay cosas que a veces necesitan reserva. Es evidente. Quería preguntarle sobre la correlación de los principios de las Naciones Unidas y la autodeterminación de los pueblos y la soberanía territorial. Personalmente, creo que estamos asistiendo a una crisis de Naciones Unidas y en especial en lo que es el derecho internacional. No sé qué opina al respecto. Sí, don Luis, usted ha tocado un tema importantísimo. Si no vamos a hacer un análisis profundo basándose en la correlación de esos dos principios de la Carta de la ONU, no podríamos hacer conclusiones correctas y objetivas. En el marco de las discusiones en varias plataformas internacionales y durante discursos de representantes de diferentes estados, frecuentemente surge un enfoque selectivo cuando se trata de los objetivos y principios de la Carta de la ONU. Se destaca el significado del principio de la integridad territorial, colocando en el segundo lugar el derecho de los pueblos a la libre determinación y la obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Y las provisiones sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrado en la Carta de la ONU, en su momento fueron la base del proceso de descolonización, quisiera recordar, precisamente este derecho. A propósito, con apoyo y aporte importante de la ex Unión Soviética, que ayudó a los países ex colonias a conseguir su independencia y soberanía estatal. Eso se dio a principios de 1960. No, eso empezó, el proceso fue histórico, largo, inevitable, en mi opinión, y esto comenzó un poco más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco, ¿no? Pero tuvo su parte más intensa. Tiene razón, en sí. el 60. Sí, fue el piqué, digamos. Sí, la cúspide. Sí. Y la Declaración de 1970 sobre los principios del derecho internacional establece que el principio de la integridad territorial se aplique a los estados cuyos gobiernos se conduzcan en concordancia con el principio de la igualdad de los derechos y de la libre determinación de los pueblos. Mire, de este principio sale el otro. Están ligados estrechamente, no se puede hablar de una cosa sin mencionar la otra, ¿no?
El régimen de Kiev desde hace tiempo continuamente viola los derechos y libertades no solo de los rusos, sino de otras nacionalidades en Ucrania. Es decir, su actitud y acciones reales no corresponden a los criterios antes mencionados, es decir, a los criterios de la misma Carta de la ONU. Y los representantes de la población rusoparlante de este país, a los cuales pertenecen no solo los rusos, sino bielorrusos, los mismos ucranianos a propósito, que piensan y consideran que su idioma materno es ruso y no ucraniano. Además, armenios, judíos, griegos, húngaros, muchos de ellos utilizan en su vida cotidiana idioma ruso, están acostumbrados a eso. Y también representantes de otras nacionalidades son reprimidos y privados del derecho del uso de su idioma natal en casi todas las esferas de la vida. Por usar el idioma no estatal, pueden ser multados, despedidos del trabajo, perseguidos por activistas radicales, hasta amenazados y maltratados. Las autoridades ucranianas, de hecho, les niegan a los rusos y rusoparlantes de Ucrania el mismo derecho de existir, los mismos derechos básicos. Lo mismo se aplica a la Iglesia Canónica Ortodoxa Ucraniana. El régimen de Kiev lleva a cabo una política encaminada a eliminar la iglesia más grande en este país y obligar a su congregación a optar por la cismática y artificialmente creada la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Es evidente el carácter represivo del régimen actual de Kiev, que viola constantemente los derechos sagrados de una parte significativa de la población de Ucrania. Por eso es tan importante volver a la cuestión de correlación entre los principios de autodeterminación de los pueblos y soberanía territorial, analizarla de manera informal, objetiva, imparcial, tomando en cuenta hechos reales para sacar sus propias conclusiones. Y a propósito, yo escribí un artículo dedicado a ese tema que fue publicado en el diario La R, y todos los interesados pueden conocerlo, donde con más detalles explico la situación referente a este tema tan importante y tan actual hoy en día. Perfecto. Te quería hacer otra consulta. Los resultados de la cumbre de los BRICS en Kazán y la presidencia de Rusia en los BRICS en el 2024. Sí, si hacemos el balance del año pasado, claro que es imposible no mencionar la presidencia rusa en los BRICS y la famosa ya histórica cumbre de esta organización en Kazán precisamente, sí. Del 22 al 24 de octubre de este año en la ciudad rusa de Kazán fue escenario de la cumbre 16 de los BRICS, un evento que atrajo la atención de toda la comunidad internacional y marcó un hito significativo en la evolución de esta alianza estratégica. La cumbre, realizada bajo el lema Fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad mundiales equitativas, culminó con la presidencia rotativa de la Federación de Rusia en la asociación en 2024 y reconfirmó el proceso de la expansión de los BRICS. Al mismo tiempo, la cumbre de los BRICS demostró elocuentemente que Moscú no está aislada, como a menudo aseguran la minoría occidental, sino lo contrario, tiene cada día más amigos y socios, gozando de gran prestigio, credibilidad e influencia en el mundo, ¿no? Por primera vez, este encuentro de más alto nivel se celebró en formato ampliado, además de Brasil, Rusia, India y China, es decir, estados fundadores de la organización, y Sudáfrica, que se juntó un poco más tarde. Participaron nuevos miembros de la alianza, que son Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, este último en calidad del país invitado.
Es importante subrayar que tras su ampliación los BRICS ahora representan 45,2% de la población del planeta, el 39,3% de la producción industrial mundial, el 36,7% del PIB global, Producto Interno Bruto Global, por paridad de poder adquisitivo, y el 33,9% de la superficie de la Tierra. Son cifras elocuentes, se dicen por sí mismas, ¿no? Altamente significativas. Sí. En respuesta a tal creciente demanda global de cooperación con los BRICS, además de la incorporación de nuevos miembros a varios países, se les otorgó el estatus de estados socios, entre ellos Turquía, Kazajstán, Uzbekistán, Algeria, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, a propósito, hablando de la región latinoamericana, Bolivia, Cuba, Indonesia, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Vietnam. Esta nueva categoría de países asociados permitirá que más naciones participen en actividades de la asociación sin ser miembros plenos, reforzando aún más el papel, el rol de los BRICS como una alternativa inclusiva a los bloques políticos y económicos tradicionales donde dominan los países occidentales, ¿no? Y para conocer más sobre el tema, les invito a leer también mi artículo histórico Cumbre de los BRICS en Kazán, un paso firme hacia el nuevo orden multipolar, que fue publicado el 29 de octubre pasado en la diario La R, que mencionó durante la respuesta a la pregunta anterior. Muchas gracias por la información. Bueno, acá hay una pregunta que les interesa muchísimo a muchos uruguayos. El resultado de las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Uruguay y las perspectivas de las relaciones ruso-uruguayas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en primer turno quisiera felicitar al pueblo uruguayo con las elecciones presidenciales realizadas. Según expertos locales y extranjeros, las elecciones en Uruguay se desarrollaron de manera tranquila, constructiva y cumplieron todas las normas internacionales. Como se señala en el comunicado de prensa de la Cancillería rusa, Moscú respeta la elección soberana del pueblo uruguayo y las prioridades de la política de la próxima administración del presidente electo Yamandu Orsi. La parte rusa espera continuar la cooperación constructiva con el nuevo gobierno uruguayo en diferentes esferas, sobre la base de la larga tradición de amistad, igualdad, respeto y beneficio común. Estamos dispuestos a seguir desarrollando relaciones en todos los ámbitos, incluso cooperación comercial y económica mutuamente ventajosa, cultural y humanitaria, así como interacción en plataformas internacionales en aras de construir un orden nuevo mundial más justo, democrático, equilibrado y balanceado. Y esperamos contar con el mismo enfoque por parte del próximo gobierno del Uruguay. Muy bien. ¿Qué más puedo decir? Estamos dispuestos a seguir trabajando conjuntamente en intereses de nuestros países y pueblos. Y es importante en lo que es ciencia, tecnología, también en la parte comercial, ambiente, en fin. Hay varios puntos en la agenda bilateral, inclusive realización de una reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial, y pues vamos a trabajar en este sentido. Ahí se pueden discutir diferentes temas, incluso la cooperación e interacción en la esfera de ciencia, de altas tecnologías, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por la información. Con respecto al 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, que se conmemora todos los 9 de mayo, y será así el próximo año, el 9 de mayo de 2025, sí, que son los 80 años. Don Luis, usted ha tocado un tema importantísimo para mi país, para su pueblo. Realmente el año próximo, el 9 de mayo, vamos a conmemorar el 80 aniversario de la victoria
de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, o como conocida en el mundo como Segunda Guerra Mundial, cuyas lecciones cobran cada vez mayor sentido, en primer lugar, en el contexto de la dinámica de la situación internacional actual, con tantas tensiones, guerras, etc. Y realmente la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico más sangriento, mortal y desastroso en toda la historia de la humanidad, en que participaron 61 estados, y las acciones militares cubrían el territorio de 40 países. Las pérdidas humanas sobrepasaron 50 millones, de los cuales 27 millones eran ciudadanos de la Unión Soviética. Imagínense qué cifras. Por primera vez en la historia, la apuesta fue la conservación de la vida de países y pueblos enteros. Y la Unión Soviética, junto con otros países de la coalición antihitleriana, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China, logró vencer la peste negra del fascismo. Pero la verdad histórica consiste en que el pueblo ruso y otros pueblos de la ex Unión Soviética y su ejército rojo desempeñaron un papel decisivo para cerrar a los agresores fascistas el camino hacia la expansión a otros países, continentes y hasta el dominio mundial. La victoria en la Segunda Guerra Mundial condujo a la liberación de los territorios de muchos estados europeos ocupados por Alemania nazi, y también influyó a la manera importante al desarrollo de los acontecimientos de posguerra. En particular, estimuló la lucha por la liberación nacional en los países de Asia y África, y como resultado cayó el sistema colonial vergonzoso e infame. Otro resultado grande de la Segunda Guerra Mundial fue la fundación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas. Pero lamentablemente en las condiciones actuales se notan los intentos de algunas fuerzas políticas en varios países del mundo, sobre todo países occidentales, reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, disminuyendo el papel decisivo de la Unión Soviética y su ejército rojo en la derrota del fascismo. Aún más se observan múltiples hechos de glorificación del nazismo y esfuerzos de desprestigiar los nombres de auténticos héroes libertadores, destruyendo monumentos y placas conmemorativas en su honor. En la actual situación es cada vez más importante conservar la verdad histórica, pasarla a nuevas generaciones, a nuestros hijos y nietos, para que la tragedia de la Segunda Guerra Mundial nunca se repita en la historia de la humanidad. Y para conmemorar esta fecha, la Embajada planea organizar diferentes eventos en el año próximo, ¿sí? Incluso muestras de películas bélicas. A propósito, ayer mismo aquí en la Embajada nos reunimos con representantes con mesa directiva del cine universitario, y acordamos con ellos llevar a cabo un festival de películas con temática patriótica, de guerra, con el título Nadie ni nada será olvidado. Vamos a presentar películas de la producción soviética y rusa dedicada a ese importante tema, y espero que para el público nicaragüense va a ser interesante esta semana o festival del cine ruso. Y también vamos a organizar, y espero contar con su presencia, algunas conferencias y mesas redondas dedicadas a esta fecha, analizando el significado histórico y las consecuencias de la Gran Guerra Patria y de la victoria sobre el fascismo de los países, de la coalición de los países anti-hitlerianos, porque el tema es muy actual, sobre todo hoy en día, como he dicho. Y también vamos a realizar acciones tradicionales como Marcha del Regimiento Inmortal, la Vela de la Memoria, para rendir homenaje a las víctimas del fascismo que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Y en mi opinión debemos aprovechar la celebración del 80 aniversario de la Gran Victoria
precisamente para unir a los países y pueblos, para hacer frente común contra manifestaciones de neonazismo, sus ideólogos y activistas. Entonces vamos a trabajar conjuntamente con nuestros amigos uruguayos. Espero que va a ser así. Así será. Quizás lo sepa o quizás no, pero a raíz de un informe que me envió mi amiga, la doctora Gaby Weber, en Historia, hay una lista poco conocida de varios uruguayos y argentinos que pelearon en el frente ruso contra el nazismo. Pero interesante. Sí. ¿Usted tiene algunos datos más concretos con sus nombres? El trabajo lo hizo la doctora Gaby Weber, doctora en Historia. ¿Puede ayudarnos con el contacto de ella para conseguir ese trabajo? Por supuesto que sí. Gracias. Así sería será. Importantísimo. Bueno, se lo comenté porque seguramente lo podría conocer, pero es un dato muy poco conocido. Si usted después nos pasa los contactos de ella, vamos a ponernos en comunicación. Exactamente. Para solicitar ese trabajo. Se lo voy a enviar. Es importante mencionar los nombres de ciudadanos uruguayos que estaban en el frente al lado correcto. Exactamente. Y argentinos. Y argentinos también. Por supuesto que hubo de todos los países, ¿no? Pero estoy hablando de este fenómeno rioplatense. Hermanos uruguayos y argentinos. De acuerdo. Contra el fascismo. Bueno, le quería preguntar también sobre la resolución rusa de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la glorificación del nazismo. Su pregunta está relacionada con el tema anterior de la celebración del 80 aniversario de la Gran Victoria. Sí. Y tiene razón que precisamente ayer, el 17 de diciembre, ayer, en la Asamblea General de la ONU, se aprobó la resolución preparada por Rusia y algunos países que fueron coautores. Esta resolución dedicada a la lucha contra la glorificación del nazismo. Un total de 119 países. A propósito, entre ellos Rusia, Israel, Brasil, Argentina, India, México y, que es importante, Uruguay, votaron a favor de la resolución que busca combatir las ideas de nazismo, neonazismo, discriminación racial y xenofobia. Y solamente 53 estados, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, votaron en contra de este importantísimo documento. Unos 10 estados se abstuvieron. Es decir, el resultado de la votación dice por sí misma, ¿no? La mayoría de los países progresistas condenan nazismo y están de acuerdo con la necesidad de la lucha con las manifestaciones actuales de neonazismo y la glorificación de nazismo aún más, ¿no? Y qué más decir, el documento que consta de 74 puntos, recomienda adoptar medidas concretas apropiadas, en particular en los ámbitos legislativo e educativo, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a fin de impedir la revisión de la historia y los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Importante documento y es una gran satisfacción que Uruguay está con nosotros en esta lucha. Me congratulo de la decisión de nuestro país, que no podía ser otra, con la trayectoria que ha tenido el Uruguay desde el punto de vista del derecho internacional y siempre condenando los atropellos. Curiosamente, Uruguay se mantuvo sin definirse sobre el tema de la guerra, la condena al eje Roma-Berlín-Tokio, hasta 5 meses antes de la culminación de la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial, que fue la condena de Uruguay al nazismo en mayo de 1945.
5 meses antes. Sí. Estuvimos como país neutral. Sí. Pero bueno, doctor Andrei Dubaev, aquí en su domicilio, en la Embajada de Rusia en Uruguay, le quedo personalmente muy agradecido por la invitación y me llena de satisfacción hablar de estos temas y poder divulgarlos en nuestro espacio radial Tierra Libre y también en nuestro canal de YouTube, que es un espacio para hablar de cosas que poco se hablan y que hay mucha gente interesada en conocer estos temas. Bueno, don Luis, no hay nada que agradecer. Por mi parte, yo estoy agradecido a usted por nuestra cooperación de largo tiempo ya. Yo creo que algunas opiniones, intercambio de opiniones entre nosotros pueden ser interesantes para sus respetados radio oyentes. Y aprovechando esta ocasión, quisiera desear a todos, a usted, a sus estimados radio oyentes, mejor y próspero año 2025, deseando a todos buena salud, prosperidad, realización de las metas trazadas en aras de la paz, armonía, estabilidad y todo lo mejor. Adhiero a sus palabras, le quedo agradecido y creo que es el único camino encontrar la paz en el mundo. Algo muy difícil, pero algo muy necesario. Muchas gracias. Gracias a usted y hasta pronto.